Hola, buenas tardes con todos. SPAE, la Escuela de Negocios del SPOL y la Universidad Zamorano le da la más cordial bienvenida al webinar Globalización o Regionalización, Oportunidades o Desafíos para la Agricultura. Antes de iniciar, para quienes no conocen SPAE, somos la Escuela de Negocios del SPOL, acreditados por AMBA y AACSB, dos de las 3 acreditaciones más importantes para las escuelas de negocios en el mundo. Además, estamos acreditados por el Global Accreditation Center GAC del Project Management Institute y somos proveedores del ATP del PMI. Ocupamos el primer lugar en las escuelas de negocios del Ecuador y en el nivel regional según el ranking de América de Economía. Ofrecemos 5 programas en maestrías y ofrecemos soluciones en las modalidades abiertas en company. Después de la presentación se dará un espacio para preguntas que podrán escribirlas en la opción de Q&A. Ahora daremos inicio a la presentación que estará a cargo de Juan Manuel Domínguez, quien es el subdecano de SPAE. Muchas gracias a quienes nos acompañan virtualmente hoy y doy paso a Juan Manuel. Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, Priscila, muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los que están aquí presentes en esta charla. Espero que ustedes puedan disfrutar de lo que he preparado, un contenido de una revisión de literatura que ustedes van a ver realmente interesante, reflexionar acerca de globalización, regionalización y sobre todo todos que estamos aquí involucrados en el sector agrícola, cómo esto podría tener un impacto y ver cuáles son las oportunidades y los desafíos presentes, ¿no? Voy a compartir mi pantalla en este momento. Entonces, me dan un segundito para buscar mi presentación. Espero que estén viendo la presentación en pantalla. ¿Ok? Entonces, tal como lo mencionó Priscila, se trata de, el título es Globalización o Regionalización, Oportunidades y Desafíos, solamente para la agricultura en general, para todos los sectores. Ustedes van a ver que hay un análisis para todos los sectores. Bien, creo que la presentación tiene un esquema de unos 30 minutos. Voy a tratar de hacer que todas estas ideas que vienen en este contenido pues, puedan estar en ese tiempo. Y por favor, si me estoy pasando, Priscila, Camila, me ayudan para poder limitar mi tiempo, ¿verdad? Porque en ocasiones me salen el micrófono y me voy de largo. ¿Ok? Arrancamos con la presentación. Entonces, en esta primera parte, quiero decirles que la regionalización como un nuevo paradigma de lo que está sucediendo a nivel mundial tiene algunas bases. Una de las primeras bases es lo que estamos viendo en la presentación en pantalla, tiene aspectos geopolíticos. Esto viene, la parte geopolítica viene probablemente desde el periodo de Donald Trump, ¿verdad? Donde nosotros observamos que la mayor cantidad de votantes, un grupo de votantes que estuvo a favor de Donald Trump, tenía una percepción acerca de la globalización. Ellos sostenían que la globalización había producido una destrucción de empleos en la economía de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Luego voy a explicar la parte teórica del comercio internacional, pero se decía que la globalización había traído una destrucción de empleos y una baja en la calidad de vida, ¿verdad? Recordemos que la economía estadounidense en algún momento, o las empresas representativas y multinacionales de Estados Unidos comenzaron a fraccionar sus procesos de producción y comenzaron a reasignar estos procesos de producción en diferentes partes del mundo. Luego explicaré lo que yo decía hace un momento, la parte teórica que viene detrás de aquello, pero cuando se fraccionan, ¿verdad? Estos procesos de producción, se fue en busca de ciertos spillovers, ¿no? ¿Cuáles eran los spillovers? Se fraccionan en los procesos de producción y de alguna manera trae consigo un mayor incremento en el comercio internacional, un mayor flujo de bienes intermedios y finales. También se pretendía tener una mayor inversión y también un intercambio de conocimientos. Recordemos que en el momento que se fraccionan estos procesos de producción, también se cede de alguna manera ciertas patentes que aseguraban la propiedad intelectual de estos bienes, de estos productos intermedios y finales. ¿Ok? Entonces, prácticamente estos votantes, cuando comienzan a apoyar la campaña de Trump,
pues estaban de alguna forma mostrando esos miedos que se tenía acerca de la globalización. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió en el periodo de Trump? Nosotros podemos recordar que comienza a darse una reorientación de la política comercial y comenzamos a observar el incremento de tarifas, sobre todo de productos que venían de China. Pero también se aplicaron incrementos de otros bloques comerciales, como por ejemplo la Unión Europea. Es aquí donde se produce lo que se denomina una cuestión geopolítica, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Recordemos que China, a partir del año 2000 en adelante, comienza a tener un rápido crecimiento económico. Y claro, comienza a darse esta fricción porque Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo, China el mayor productor del mundo. Observamos que China tiene un despegue importante en el crecimiento económico, pero Estados Unidos tiene la sensación o tiene la percepción de que este crecimiento económico está sustentado en base a estas compras realizadas por parte de los ciudadanos estadounidenses. De tal forma que comienza a existir otro incentivo de política que podemos conversar más adelante, donde se establece incentivos para poder regresar esas empresas, esas fábricas a los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces tendremos aquí el primer aspecto geopolítico que se da para reforzar los mecanismos de regionalización. Luego tenemos un segundo aspecto, un segundo hecho geopolítico, el Brexit. El Reino Unido rompe esta relación que había tenido desde hace 47, tengo apuntado aquí, desde hace 46 años, con 27 miembros de la Unión Europea, donde existían ya acuerdos comunes aduaneros. Los bienes entre la isla y el continente europeo comenzaban a fluir, habían fluido continuamente. Sin embargo, con el Brexit, nuevamente comenzamos a repensar que de pronto la regionalización es un nuevo paradigma que se está dando a nivel internacional. Es decir, estos bloques comerciales comienzan a tener esas bases en una cuestión geopolítica, ¿no? Aquí, en cambio, nosotros vamos a tener una discusión y una hipótesis interesante. Aquí ustedes pueden ver en la diapositiva, tengo el Mercosur, que nosotros recordamos que es un bloque comercial, y la Unión Europea. Se trata de alguna forma de mantener una relación, una vinculación con estos dos bloques comerciales, estos dos bloques económicos. Sin embargo, en el fondo hay un tema social, pero se acusan ciertos instrumentos ambientales que no permiten realizar esta firma inmediatamente, ¿no? Pero vamos a ver más adelante, simplemente lo pongo en esta diapositiva de una forma de provocar la discusión. ¿Sabían ustedes que existen algunos bloques comerciales que están creciendo mucho más rápido que los bloques comerciales que se dan en América Latina? Entonces, la primera pregunta aquí, la pregunta retórica, la pregunta más que retórica, la primera pregunta es, ¿por qué se da esto? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en estos bloques comerciales, sobre todo en estas economías? Sí, vamos, el tamaño de la economía importa, pero ¿qué está pasando con la Unión Europea? ¿Qué está pasando con el Telecán? ¿Qué está pasando con ASEAN? ¿Verdad? Con respecto a los tratados comerciales y los bloques comerciales que existen en América Latina. Vamos a ver un listado y vamos a ver cuál es la diferencia entre los tratados comerciales y los bloques comerciales y por qué unos han podido despegar con mayores tasas de crecimiento económico que otros. ¿Cuáles son las respuestas detrás de esto? ¿Okay? Nosotros lo vamos a ver más adelante, simplemente esta presentación, esta diapositiva está tratando de provocar esa reflexión. Luego, nosotros observamos que no solamente en esta idea de regionalización como un nuevo paradigma, como una nueva forma de comercio internacional, está sustentada en aspectos geopolíticos que los vimos anteriormente, sino también se produce a través de las guerras. ¿Ya? Aquí nosotros observamos la invasión de Rusia con Ucrania, trajo algunas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes? Pues hubo un incremento de ciertos productos alimenticios, de ciertas oleaginosas, pero también de ciertos productos energéticos, ¿verdad? En primer lugar, el petróleo. Nosotros sabemos que Rusia es un importante jugador en el mercado petrolero. Se da un incremento en el precio del petróleo, pero además debemos recordar que existe una correlación positiva entre el precio del petróleo y el precio de las mercancías agrícolas.
Es decir, una correlación positiva significa que en la medida que el precio del petróleo se incrementa, el precio de las mercancías agrícolas también se va a incrementar. Claro, esto es un muy buen momento para el sector agrícola, pero también existe una consecuencia. Recordemos que Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes. Al establecerse, al darse este incidente, al darse esta guerra, ¿verdad? Sabemos que se implementaron algunas sanciones para Rusia y esto interrumpió el flujo de fertilizantes a nivel internacional. ¿Ok? Esto produce como consecuencia un incremento en el precio de los fertilizantes. Y nuevamente la idea de regionalización comienza a aparecer en escena, ¿verdad? Probablemente estas amenazas de la globalización ya tienen algunos años atrás. Sin embargo, el tema de la regionalización se comienza a reforzar con estos aspectos geopolíticos y con esta guerra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos notando que en el sector agrícola, al tener buenos precios de las mercancías agrícolas que se podrían disfrutar, que los agricultores podrían estar en un muy buen momento, se ve contrarrestado por un alto costo en los insumos, en los fertilizantes. ¿Y por qué tenemos este alto costo de los insumos? Precisamente porque hay una complicación, hay un bloqueo en Rusia y también por la distancia entre estas economías. Entonces comenzamos a pensar nuevamente que si tuviésemos los proveedores, ¿verdad?, más cerca a los países de orígenes, entonces de alguna forma se podría haber evitado estos problemas económicos actuales. Y se comienza a pensar en términos de proximidad. ¿Qué tal si nosotros tenemos una proximidad entre productores? Por ejemplo, entre los productores de bienes intermedios y los productores de bienes finales. Entre el productor y el consumidor. Recuerden la idea proximidad. Entonces, nuevamente se avivan los incentivos de tener una regionalización. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí altos costos de los insumos, como por ejemplo los fertilizantes, y también, por otro lado, tenemos altos precios en el petróleo que llevan consigo una correlación positiva con el precio de las mercancías agrícolas. Los agricultores pudieron haber disfrutado de un buen momento, sin embargo, el resultado neto no es así, por tener altos costos de una de las materias primas, uno de los insumos más importantes, que es la fertilización. ¿Ok? Bien, esto sería un ejemplo en este escenario, una de las consecuencias de esta guerra. Ya sabemos que también existen otras consecuencias porque ellos son grandes productores de algunos productos comestibles como aceites, ¿verdad? Y también son grandes exportadores, de tal manera que esto también ha contribuido al incremento de la inflación a nivel mundial. Recordemos que actualmente estamos viviendo lo que se denomina un periodo de estanflación. Altos precios, una alta inflación con un lento crecimiento económico de las economías más importantes. Y nosotros sabemos que al tener esta situación, muchas de las grandes economías, de las economías desarrolladas, van a establecer objetivos puntuales para la inflación. Y estos objetivos puntuales van a ser conseguidos a través de una política monetaria más restrictiva. Un ejemplo de esto, altas tasas de interés. Entonces, las fuentes de financiamiento van a ser escasas en primer lugar y en segundo lugar, si se encuentran, van a ser con altos precios. El precio relacionado a esta fuente de financiamiento es la tasa de interés y esto podría generar un incremento de la vulnerabilidad financiera de muchas economías. ¿Ok? Entonces, haciendo un resumen hasta aquí, tenemos algunos aspectos geopolíticos, ¿verdad? Ya estamos viendo Estados Unidos, China, el Brexit. También tenemos otros aspectos que sustentan estas ideas de la regionalización, que es la invasión Rusia-Ucrania. Y finalmente, enfermedades y pandemia. Recordemos que cuando se dio la pandemia, se cerró China, se cerraron muchas fronteras, ¿verdad? Esto produjo que se incrementaran el precio de muchos bienes, pero sobre todo se interrumpió la cadena de suministro. Y esto tuvo un rezago. ¿Y cuál es el rezago? Los contenedores, ¿verdad? Hubo una escasez de contenedores, esto implicó un incremento en el costo de transporte, ¿verdad? Y que consecuentemente trajo el incremento de los precios de muchos productos básicos para diferentes economías a nivel internacional. Entonces, nuevamente,
aparece la idea de proximidad, ¿verdad? Tener una proximidad significa que que las economías van a tratar de buscar incentivos para tener a sus proveedores un poco más cerca, ¿verdad? Porque con la pandemia, con las guerras o con alguna discusión o con algún tema geopolítico, podríamos tener una interrupción, podríamos tener un rompimiento en algún eslabón de la cadena de suministro. Entonces, la proximidad comienza a aparecer en el tablero, junto con otras oportunidades que vamos a ver, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bien, hasta este punto, entonces, un poco comenzar a revisar los conceptos de globalización y regionalización. Y aquí me refiero a las teorías de comercio internacional. Recordemos que la teoría de comercio internacional, creo que es la inicial, ¿verdad? Nos comienzan a conversar que el comercio internacional se da entre países y se producen entre países de acuerdo a la especialización de factores. Es decir, si un país o una economía es mano de obra intensivo, recordemos que mano de obra intensivo está asociado con los sectores extractivistas, los sectores primarios. Entonces, cuando yo digo que este país o esta economía es mano de obra intensiva, entonces estoy diciendo que se esté especializando, por ejemplo, en agricultura, por ejemplo, en petróleo, por ejemplo, en minas, etc. Pero también existen economías que son capital intensivo, es decir, que requieren de tecnología, etcétera. Y de pronto puedo poner como ejemplo países o economías que se especializan en productos manufacturados o productos de alta tecnología. Como ustedes saben, el intercambio se basa en estas necesidades. Yo soy altamente especializado en agricultura, tú eres el otro país es altamente especializado en manufactura o en cualquier producto tecnológico. Estas necesidades se encuentran en algún lugar y tenemos el comercio internacional entre países. Esta es la teoría tradicional, típica, inicial de comercio internacional. Sin embargo, cuando nosotros observamos los hechos, comenzamos a ver el término globalización y debemos recordar algunos años atrás y vemos cómo las multinacionales o las grandes empresas, como yo les decía al inicio, comenzaron a fraccionar sus procesos de producción y comenzaban también a tomar riesgo, por ejemplo, de patentes, ¿no? Y comenzaron a reubicar estos procesos de producción en diferentes países. Uno de los factores que podría ser, ¿verdad?, que estuvo en el análisis, en esta reubicación eran los bajos costos del mercado laboral, los bajos costos de la mano de obra. Y así observamos que muchas de estas multinacionales comenzaron a reubicar muchos de sus procesos de producción en países como China, Pakistán, en fin, entre otras economías, donde existía un bajo costo de mano de obra. Claro, también asumieron el riesgo que yo les decía hace un momento, patentes, ¿verdad? Tuvieron que exponer sus patentes. Y así la globalización arrancó transformando un poco esa teoría tradicional de comercio internacional. Y observamos que ahora el comercio, la distinción entre la primera teoría y esta que les estoy mencionando, ya no necesariamente es entre países, sino entre empresas, entre multinacionales. Fraccionamos los procesos de producción en diferentes países, por lo tanto voy a tener un flujo de bienes intermedios en algún punto en el mundo donde exista el ensamblaje de este producto. ¿Ok? Entonces vemos ese flujo de bienes que está marcando el comercio internacional. ¿Ok? Entonces eso sería un poco la definición de la globalización. Ahora, se me vienen muchas ideas acerca de cómo podríamos definir la globalización. Entonces observamos una mayor integración en estos mercados, en esta economía, ya sea en el flujo de bienes, servicios e incluso de personas. Luego, la regionalización. ¿Cómo yo defino la regionalización? He tratado de estimular un poco la idea de la regionalización a través de las bases o los sustentos actuales a nivel mundial. Ya les dije, en la parte geopolítica, vemos que existen guerras comerciales, se comienza a dar una reorientación, incrementando las tarifas en productos que vienen de China, me refiero particularmente a la guerra comercial China-Estados Unidos, pero también se comienzan a dar estímulos para que esas fábricas, esas empresas que antes reasignaban sus procesos de producción en diferentes partes del mundo, regresen a Estados Unidos, ¿verdad? Y comiencen a pensar en una regionalización, en tener a sus proveedores cerca. ¿Ok? De aquí viene un poco lo que se dice en cuanto a la globalización. Antes era un reshoring, ahora estamos hablando de un nearshoring, es decir, algo más cerca, una producción más cercana.
Pero en general la regionalización no es más que otra cosa que un proceso de liberalización de barreras arancelarias, no arancelarias, y de la coordinación de políticas comerciales y de otro tipo de políticas que pueden de alguna forma clasificarse como facilidades, como por ejemplo infraestructura, costos de comercio, etcétera, con el objetivo de tener un conjunto de países cercanos. Y claro, aquí viene la hipótesis que yo les decía hace un momento. Si nosotros creemos que realmente la regionalización está tomando fuerza, podríamos ver cuáles son los resultados económicos de diferentes bloques comerciales. Y eso es un poco parte de la presentación ya en cifras más adelante. Ok, la globalización. Entonces, ¿cuáles eran los temores? Como se los había comentado, ya hice la definición. Ahora la globalización. ¿Cuáles son los temores? Los temores en la globalización, debemos recordar, era primero la inestabilidad laboral. Claro, al entender mercados mucho más integrados, eh, muchos de nosotros en ciertas economías, sobre todo aquellos que están en las economías más desarrolladas podrían, o más integradas, podrían pensar en que, claro, esta globalización de los procesos y esta integración de los mercados y sobre todo el mercado laboral podría implicar cierta inestabilidad para mí, sobre todo si yo no estoy altamente capacitado o altamente especializado. Y segundo, lo que les había mencionado también a la hora de exponer el primer aspecto geopolítico, la calidad de vida, el estándar de vida. Y esto se traduce en un término económico, el incremento de la desigualdad. El incremento de la desigualdad. Eso eran básicamente los dos temores, los dos puntos centrales en el tema de la globalización. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Yo puedo resumir las consecuencias en tres puntos. Dos de ellos pueden estar muy relacionados en la misma línea, ¿verdad? Primero, la creciente desigualdad e inseguridad laboral entonces produce tres consecuencias. Primero, una nueva ola de proteccionismo que está atada a la tercera consecuencia, que es una mayor percepción, un sentimiento mayor del nacionalismo, y segundo, guerras comerciales. Y así vemos cómo se generan ciertas oportunidades, ¿verdad? Y en estas oportunidades, por ejemplo, tengo que regresar nuevamente a Estados Unidos, el gobierno de Trump, el gobierno de Biden actual, a pesar de corresponder a diferentes tendencias políticas, ¿verdad? Algunos republicanos, el otro demócrata, comienzan a tener algo en común. Primero, están preocupados en incrementar el empleo del ciudadano estadounidense y segundo, de que los salarios sean mucho más competitivos. De esta manera, como les dije en su momento, ellos comienzan a repensar y decir, bueno, creo que es hora, o ellos comienzan a pensar, es hora de que esas factorías, esas empresas, comiencen a revertir ese proceso de asignación de las partes de producción en diferentes lugares del mundo y tener nuevamente estas empresas, estas factorías, estas multinacionales dentro del país. Europa, en cambio, tiene un discurso un poquito más elaborado, un poquito más estratégico. Se habla de una autonomía estratégica. Es decir, en otras palabras, es ser un poco menos dependientes del comercio internacional en términos de algunos bienes, en cuanto a microchips, medicinas, en general en manufactura. Y claro, aquí vemos que esto, de lo que yo les comentaba, a nivel de empresas y ahora a nivel de gobierno, se convierte en un factor común. Es decir, el factor común es tener los proveedores de productos y de materias primas cruciales lo más cerca posible a las factorías y a las empresas del país de origen. Por lo tanto, la proximidad es crucial. La proximidad es importante. Si se da la proximidad, entonces hay un beneficio ambiental, como lo tengo aquí en el gráfico, existe un beneficio ambiental, porque claro, si yo tengo a mi proveedor cercano, ya voy a poner ejemplos de esto, si yo tengo a mi proveedor cercano, entonces se va a reducir la contaminación, se va a reducir el ciclo de vida energético, porque no voy a tener que transportar estos productos a largas distancias alrededor del mundo, entonces se van a producir este tipo de beneficios. De hecho, puedo contarles, pero un segundito, sí, antes de llegar, ahora sí a contar casos particulares. México, en particular, el 80%, están exportando el 80% de producción de automóviles y se ha convertido en el más grande productor en América Latina.
¿Ok? Luego también podríamos observar en Europa, en el caso de España, en la industria del diseño y la moda, una de las empresas más importantes, Zara, ¿verdad? Ahora está teniendo que sus proveedores, está incentivando para que sus proveedores o para que produzcan gran parte de su vestimenta, de sus vestidos, en países como Marruecos, como Portugal y como, un ratito por acá lo tengo apuntado, y como Turquía. ¿Ok? Entonces están observando que existe ahí una clave de proximidad. Y es más, en general, la industria del diseño, se espera que en el futuro el 70% se comience a mover en países mucho más cercanos donde están localizadas las empresas más importantes del diseño y la moda. Entonces, la proximidad sigue siendo importante. Entonces, tendremos proximidad, reducción de contaminación y un tercer aspecto que podría también considerarse una oportunidad, como yo les dije hace un momento, de, esta reasignación de lugares a nivel mundial para que puedan producir partes de ese gran proceso de la cadena global de valor, fue como ejemplo China. ¿Y por qué era China? China porque tenía bajos costos de mano de obra. Sin embargo, en este momento ya no es tanto así. Es decir, el precio de la mano de obra en China se ha incrementado de manera importante, de manera significativa, de tal forma que para América Latina esto puede ser una oportunidad, ya que los salarios de América Latina podrían estar muy cercanos a los salarios de, por ejemplo, China. Y ahí se abre una oportunidad para América Latina. ¿Ok? Listo. Una de las cosas que yo no había mencionado hasta aquí es que estoy trabajando con dos instrumentos importantes. Primero, la cadena de valor global, y ahora puedo introducir la cadena de valor regional. ¿Ok? De alguna forma, la cadena de valor global la estoy tratando de representar como aquella definición de la globalización, y la cadena de valor regional como lo que hemos discutido anteriormente, es decir, bloques comerciales que se juntaron con el objetivo de reducir barreras arancelarias y no arancelarias, entre ellos con el objetivo de que el flujo de bienes y servicios sea mayor aquí. ¿Ok? Aquí me voy a centrar directamente en América Latina. Quiero ver el desempeño de América Latina con bloques muy representativos, como ustedes van a ver en el panel del lado derecho. Y aquí vamos viendo cuál es el peso que tienen las exportaciones globales de bienes y servicios por región o por bloque. ¿Sí? Una gran cadena de valor, y quiero ver América Latina como región o como bloque, cuánto peso tienen sus exportaciones. Y aquí podemos observar que las exportaciones de América Latina han estado en un rango entre el 3 y el 4%. América Latina sin México. El rojo es América Latina con México, sobre todo en esta época, en los 90, donde tuvo la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y obviamente esto le dio un impulso a sus exportaciones. Entonces, por este efecto, se trata de separar el análisis de América Latina con México y América Latina sin México, ¿no? Entonces, observamos que la participación de las exportaciones, el peso de las exportaciones a América Latina en estas cadenas globales es relativamente bajo, ¿verdad? Y si ustedes observan, no ha tenido un mayor crecimiento, implicando un estancamiento. No quiero aquí analizar las causas de aquello, pero sí simplemente quiero ver cuál es la contribución, cuál es el peso de manera general. Voy a mover un ratito esta barrita de Zoom que me estorba para ver y analizar el panel B. Y aquí pueden ver el panel B, cómo tienen los otros bloques, que tienen un peso a nivel mundial muy fuerte: la Unión Europea, el Telecan y ASEAN, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que la Unión Europea tiene un peso en estas cadenas globales entre el 30 y 35%. Pueden ver ASEAN cómo se ha ido incrementando, ubicándose en 25%, y el Telecan, que está alrededor del 15%. La evolución y los detalles de la evolución realmente podrían corresponder a otro análisis. Aquí lo único que estoy viendo es una comparación entre los bloques de América Latina con respecto a Europa, la Unión Europea, el Telecan y ASEAN. Cómo se han venido comportando, cuál es la participación que tienen en estas exportaciones, que sus exportaciones tienen en estas cadenas de valor globales. Entonces, ese es el peso. ¿Ok?
Y aquí, obviamente, arranca la idea, o más bien origina la idea de esta presentación. Estoy observando que existe una tendencia hacia la regionalización, que la globalización tiene algunas amenazas, que la regionalización se está sustentando ahora en ideas sobre la proximidad, ¿verdad? En ideas de que tengo una preocupación de que no se vuelva a romper la cadena de suministro, ¿verdad? Tengo la preocupación de que los costos de transporte sean altos. Tengo la percepción de que una guerra o una pandemia podría causar algunos efectos económicos muy importantes y quisiera prevenir o quisiera estar más preparado si es que este evento se vuelve a repetir en algún momento de la historia. Entonces se comienza a pensar, ok, ¿por qué no tendríamos una tendencia, un nuevo paradigma como una regionalización abierta, ¿verdad? Y claro, para poder entender esto, quiero ver dónde estamos y cuáles serían los desafíos, sobre todo en América Latina, donde podrían existir grandes oportunidades, ¿no? Un ratito, no me dejo avanzar por este lado, vamos viendo, ajá, aquí está. No sé si ustedes pueden ver el gráfico, ¿sí? Si no lo amplío un poquito, bueno, no lo puedo ampliar, no lo puedo ampliar, pensé que lo podría ampliar como uno hace en los dispositivos. Aquí tengo la apertura comercial en América Latina. Entonces, una de las preguntas para poder llegar a esta conjetura, cuáles son las razones, por qué unos bloques comerciales crecen mucho más rápido, a tasas mucho más aceleradas, y por qué América Latina y sus bloques comerciales y sus tratados de libre comercio no lo hacen de la misma manera, pues es importante ver cuál es la apertura comercial. Un indicador relativamente sencillo, pueden encontrar indicadores mucho más sofisticados, es este, donde ustedes pueden ver cuál es el peso de las exportaciones sobre el Producto Interno Bruto, cuál es el peso de las importaciones sobre el Producto Interno Bruto, y en general lo subo, para ver cómo ha evolucionado en comparación con estos periodos, ¿no? Aquí cogemos los primeros años de la década de los 80, y aquí el 2015 al 2019 hay una comparación. Entonces, podemos ver, por ejemplo, Ecuador, exportaciones representaban el 16% del Producto Interno Bruto, importaciones de la misma manera, y por lo tanto, a nivel de comercio total, 32%. Sin embargo, el 2015-2019 hay un incremento importante, ¿verdad? En el caso de Ecuador, tengo 21% es el peso de las exportaciones sobre el Producto Interno Bruto, 22% es el peso de las importaciones sobre el Producto Interno Bruto, y claro, cuando uno comienza a analizar por qué se dio ese incremento, porque pasamos del 32 al 44%, es básicamente el incremento en el sector de petróleos y también en el sector camaronero en esta época. Muy buenos precios, muy buenos momentos en este periodo de análisis. Honduras, por ejemplo, si queremos ver Honduras, cuál fue su evolución, pues aquí lo tienen en el gráfico, 27% es el peso de las exportaciones, 37% el peso de las importaciones, tiene un comercio total de 64%, pero si ustedes observan en el siguiente periodo de análisis, 2015-2019, esto tiene un peso muy importante, más del 100%, más del 100%. ¿Qué representa esta cifra? De alguna manera representa que América Central se organizó, los países se han organizado y han comenzado, vamos, en general América Latina, pero sobre todo esta región, ha comenzado a discutir la liberación de ciertas barreras arancelarias y no arancelarias para trabajar como bloques. Y obviamente cerca de América del Norte y sobre todo cerca de estos acuerdos de libre comercio con América del Norte, se han comenzado a preparar para comenzar a proveer de los bienes intermedios o de los bienes finales a esta economía. Obviamente, tanto Honduras como el resto de Centroamérica, al igual que Ecuador, son economías pequeñas que en teoría deberían estar un poquito más abiertas al comercio internacional. ¿Ok? Entonces, luego, cuando uno comienza a preguntarse, recuerden que estoy analizando las cadenas globales de valor, las cadenas globales de valor, y quiero ver, en principio, cuál es el peso de las exportaciones en las economías, cómo están evolucionando estas economías. Entonces, ya vemos la primera diapositiva. Luego, una segunda pregunta es, esas exportaciones, ¿de qué se trata? ¿En qué sectores están esas exportaciones? ¿Cómo estoy contribuyendo a esas cadenas globales de valor? Y claro, aquí nosotros vemos que América Latina, tradicionalmente agrícola, tiene un peso importante en las cadenas globales en agricultura. Vemos que los productos primarios, claro, aquí es primario, es decir, no solamente es agricultura, sino todo lo que es extractivista,
pues tiene un peso del 40%, y luego manufactura también tiene un peso más o menos del 40%, y el resto es el 10%, y el resto es servicios, ¿no? Está alrededor del 10-15%. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son? Hasta aquí hemos hablado de bloques comerciales, de tratados de libre comercio. Y un resumen, este es el panorama de América Latina. ¿Ok? Entonces tendríamos el Telecán, ex Telecán, ahora Temec. También tenemos el Mercado Común de Centroamérica, CARICOM, que esto es la Comunidad de Países Caribeños, la CAM, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, ¿verdad? El Mercado Común del Sur, la Alianza Pacífico, eh, tendríamos la Alianza Pacífico. Y bien, ¿cuál es la diferencia entre Alianza del Pacífico, Telecam y el resto que lo vamos a considerar bloques comerciales? Bueno, ambos comparten un mismo objetivo, que es, son espacios donde se reúnen para tratar incentivos de liberación de barreras arancelarias y no arancelarias, de ciertas políticas comerciales, de otro tipo de políticas que beneficien el intercambio de bienes y servicios, pero en el caso de bloques comerciales, ellos tienen una tarifa externa común. Es decir, si se da un comercio extrarregional, pues existe una tarifa que ellos comparten, ¿no? Una tarifa común que se fija en estos bloques. Sin embargo, Alianza del Pacífico y TECLAN se lo considera un acuerdo de libre comercio porque sí, existe una voluntad de hacer un análisis acerca de las políticas arancelarias y no arancelarias, pero no comparten una tarifa común extrarregional, comercio extrarregional. ¿A qué me refiero comercio extrarregional? Es el comercio que se da entre estos bloques y un país fuera de ese bloque. ¿Ok? Aquí no, aquí se deja la libertad, se da la libertad a estas economías para que puedan establecer las tarifas externas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los bloques comerciales y los acuerdos de libre comercio. Ok, aquí ya estoy un poco llegando al final de mi presentación. Aquí tengo un par de diapositivas más, pero quiero que esté claro la hipótesis. Me dan un segundito para recargar energía. Ok, recuerden la hipótesis. Antes de conversar de la hipótesis, el marco, ¿verdad? Entonces tengo la globalización, tengo la regionalización. Recuerdo que tenía un comercio de especialización de factores entre países, luego me di cuenta que pasé a un comercio internacional determinado por las empresas, por las multinacionales, que fragmentaron sus procesos de producción con el objetivo de tener un mayor comercio internacional, mayor inversión, mayor especialización, pero también se expuso la propiedad intelectual, ¿verdad? Y luego tengo la regionalización sustentada en aspectos geopolíticos, en las guerras, en las pandemias, que me hace repensar sobre la cadena de suministro, sobre los costos, los excesivos costos de producción que se dan cuando se interrumpen estas cadenas de suministro, la proximidad, ya no es tan conveniente, bueno, que en otras palabras se traduce en tener una proximidad entre productores, entre productor y consumidor, y bueno, se dan otros beneficios como un mejor uso energético, una menor contaminación, etc. Entonces tengo estas dos definiciones en el marco, ¿verdad? En el marco general. Y luego tengo la hipótesis. Estoy viendo diferentes bloques comerciales, diferentes acuerdos de libre comercio, y me pregunto por qué algunos bloques comerciales han crecido, han tenido una tasa de crecimiento acelerada y otros no, ¿verdad? Otros no, vamos, la pregunta aquí sería retórica, ¿quiénes son los otros no? América Latina. Ya vimos que América Latina tiene una participación estancada en estas cadenas globales, estas cadenas de valor globales, ¿verdad? Y claro, entonces aquí la hipótesis es, ¿qué tal si América Latina, que está relativamente estancada, comenzase o tuviese la oportunidad de tener un mayor comercio regional? ¿Sí? En otras palabras, la hipótesis se puede decir, quizás ese estancamiento se refiere al pobre desempeño del comercio intrarregional en América Latina. Porque si nosotros observamos los otros bloques, por ejemplo, como Unión Europea, Telecam y ASEAN, ya lo vamos a ver con cifras,
Estos bloques han tenido altas tasas de crecimiento, producto de que también hay un fuerte intercambio comercial regional, es decir, entre ellos. Entre los países de la Unión Europea existe un alto intercambio comercial, ¿sí? Que esto es el motor de crecimiento de ese bloque económico. En América Latina no sucede. Entonces, ahí la hipótesis es, ¿qué tal si se comienza a buscar políticas para que América Latina, ¿verdad?, comience a despegar y tener un mayor intercambio en la propia región, ¿ya? Y que contribuya a las cadenas globales. ¿Ok? Entonces, un poco, ese es el desafío que tengo de mostrar estas cifras y tratar de que ustedes puedan reflexionar sobre aquello, ¿no? Entonces, aquí veo la evolución de la participación de exportaciones intrarregionales en el total de exportaciones de bienes y servicios por regiones y bloques. ¿Ok? Entonces, vemos que en la región, ¿sí?, denominada América Latina, ¿cuál ha sido la participación de las exportaciones entre los países de América Latina? Entonces, vemos, esta barrita de Zoom siempre me vuelve loco, así que lo voy a bajar ahora. Tendríamos que en 2015-2018 representó para América Latina el 15%. ¿Sí? Simplemente aquí, por un tema de tiempo, me voy a referir a la última columna, ¿no? Entonces, América Latina, 15%. Mercosur, 12%. Alianza Pacífico, 3%. CAN, 7%. Recordemos que este es el Mercado Común de Centroamérica, 14%. Y el CARICOM, que es la Comunidad de Países Caribeños, 7%. Como ustedes ven, aquí estoy viendo los bloques en grupos o subregiones, América Latina, ¿verdad? El comercio intrarregional es relativamente bajo, obviamente haciendo mi comparación con los bloques de la Unión Europea, Telecán y ASEAN, ¿no? Unión Europea, 55%, Telecán, 38%, y ASEAN, 34%. ¿Sí? ASEAN se refiere, por si acaso, a los países del este y sudeste asiático. Este y sudeste asiático. Como ven, la hipótesis arranca de esta forma, ¿no? Es decir, ¿qué tal si América Latina o los bloques que representan a América Latina pudiesen tener un mayor intercambio regional de sus bienes y servicios? Y esto propiciaría que tuviesen una mayor participación, una mayor contribución en las cadenas de valor globales. ¿Ok? Aquí estamos viendo que en estos bloques de Europa, Telecán y este y sudeste asiático, existe un comercio intrarregional bastante fuerte, que es la tendencia, ¿sí? Y aquí se cumple un poco lo que decíamos al inicio. Están comenzando a repensar en que los proveedores estén cerca, ¿verdad? En la proximidad, ¿sí? En evitar todas aquellas malas experiencias que se han vivido producto de las guerras, de las pandemias o de situaciones geopolíticas. ¿Okay? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Por si acaso, no sé si voy bien con el tiempo, creo que ya me excedí. Ya me excedí un poquito, ¿verdad? Ya terminé, Sí, ya un terminé. poquito, pero no importa, ya vas terminando. Sí, ya terminé, me faltan 2 diapositivas. No te preocupes. Ok, aquí vamos a ver, perdón, ya me puse nervioso, la evolución de la participación de exportaciones intrarregionales en el total de las exportaciones de bienes y servicios por sectores y regiones o bloques comerciales. Bien, lo que estábamos viendo anteriormente, recuerden que América Latina tiene un 15%, ¿verdad?, de intercambio en esta región. Ahora, ese 15%, ¿en dónde se encuentra? ¿Sí? ¿Dónde está distribuido? ¿En qué sector está distribuido? Y como ustedes van a ver, en general, América Latina, manufactura es el peso. El intercambio de bienes tiene una mayor ponderación, un mayor peso en la manufactura. Recordemos que los sectores económicos se dividen en primario, secundario y terciario, ¿no? Primario, manufactura y servicio. Entonces estamos viendo que en América Latina, de ese 15% que veíamos que tiene un intercambio entre la región, mucho corresponde a manufactura. Y si ustedes van viendo por bloque comercial o por acuerdo de libre comercio, pues la conclusión es exactamente la misma. Sin embargo, cuando vemos los otros bloques, ¿sí?, esto es mucho más equilibrado. Por ejemplo, Unión Europea, pueden ver el peso
de cada uno de sus sectores. El sector primario tiene un peso 63%, manufactura 56%, servicios 49%, el Telecom también tiene algo más importante el primario y la manufactura, en fin, y ASEAN tiene un peso importante en el primario y los otros están relativamente en los mismos niveles. ¿Ok? Pero en América Latina sucede que es manufactura. ¿Ok? Y aquí viene la última idea, la última diapositiva, y ya llego a las conclusiones. Entonces, cuando yo quiero un poco defender esta hipótesis, comienzo a analizar, no puedo, se puede decir quizás dos variables. La primera que están en el eje vertical que estoy señalando, y aquí es un trabalengua, ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Que es el valor agregado extranjero en el valor agregado exportado total. Valor agregado extranjero en el valor agregado exportado total. Wow, es un trabalengua. En otras palabras, ¿qué significa aquello? Es de estos países que conforman esas regiones o esos bloques comerciales, ese país a nivel individual, ¿cuánto importa, cuántos insumos importan para poder exportar y contribuir en la cadena de valor agregado global? Repito, una economía, un país, ¿cuántos insumos importas? ¿Cuántos bienes intermedios importas para fabricar el bien final y luego exportarlo a esa cadena global donde forma parte? ¿Ok? Entonces, ahí se hace un porcentaje. Luego, la otra variable ya es a nivel regional. Entonces, el valor agregado regional en el valor agregado extranjero, en el valor agregado global. Entonces, ¿cuánto la región, en términos de valor, está contribuyendo a esa cadena de valor global? ¿Ok? Entonces, obviamente vemos Unión Europea, ¿sí? Se vuelve a cumplir las afirmaciones que les he venido comentando. ¿Qué sucede en la Unión Europea? Hay mucho, observen aquí, más del 45% de estas economías, de estos países, tienen un comercio internacional importando mucho de estos insumos en los diferentes países, diferentes bienes intermedios, para poder ensamblar el bien final y luego exportarlo hacia la cadena global. Entonces, hay mucho comercio internacional. Y obviamente la Unión Europea como tal, como región, como bloque comercial, tiene un peso increíblemente fuerte en la cadena global. ¿Ya? Este mismo análisis se repite para el este y sudeste asiático, para el Telecom. Y claro, cuando vemos América Latina, que si bien es cierto, ustedes pueden mirar estos globitos más pequeñitos en comparación con estos tres acuerdos comerciales fuertes, uno podría sentirse desmotivado, pero aquí hay oportunidades. Aquí hay oportunidades, y las oportunidades ya les había mencionado anteriormente. Proximidad, estamos cerca de uno de los países, del país mayor consumidor a nivel mundial. México está aprovechando esta reorientación de manera fantástica, pero también hay otras economías como Uruguay, que tiene una especialización en tecnología, Brasil, Colombia, etcétera, están aprovechando estas oportunidades para poder desarrollar sus economías y tener una contribución no solamente a nivel regional, sino también en las cadenas de valor global. Pero esas son las oportunidades que hay que verlos aquí, ¿sí? Y al final voy a comentar cuáles son los desafíos rápidamente. ¿Cuál es el análisis de América Latina? América Latina, claro, hay un bajo comercio intrarregional, y lo peor de todo, ¿verdad? Lo que podría desmotivar, pero nuevamente digo, estas son oportunidades, tenemos una baja participación como bloque dentro del desarrollo de las cadenas globales de valor. ¿Ok? Si quiero desanimarme un poquito más, pero vamos, desanimarse y ver oportunidades son dos caras de la misma moneda. CAN, donde está Ecuador, como ustedes pueden ver, hay un más bajo comercio internacional y un menor peso en la contribución a las cadenas globales. ¿Ok? Desafíos. Esto se parece mucho al análisis de la inversión extranjera directa. ¿Sí? Si yo quiero tener una fuerte inversión extranjera directa, primero tendría que ver, recordemos que estamos hablando, estoy haciendo una similitud, pero lo que estoy hablando es acerca de cómo motivo un mayor comercio intrarregional que me permita tener una mayor participación en esas cadenas globales. Recuerden que estar en un bloque comercial nos permite, incluso en términos de negociación y de tratados de libre comercio, también tener una mayor fuerza, un mayor poder de negociación. Pero para conseguir esa consolidación como región,
hay ciertas reformas, hay ciertos incentivos que hay que realizar. Primero, el tema de aduanas, ¿sí? Trámites ágiles, ventanillas únicas, costos de transporte bajos. ¿Y cómo consigo los costos de transporte bajos y de fronteras, de aduanas y de fronteras? Pues teniendo buenos aeropuertos, buenos centros de logística, buenas carreteras, etc. Entonces, esto de acá en primer lugar, es fundamental. Segundo, en los últimos 30 años, toda América Latina ha discutido acerca de la liberación de barreras arancelarias. Hay que profundizar más aún en aquello, a pesar de que se ha discutido en los últimos 30 años, las barreras arancelarias siguen siendo significativamente altas con respecto a los otros bloques económicos más fuertes que ya hemos realizado, Unión Europea, etc. Entonces, hay que continuar revisando aquello. Las barreras no arancelarias siguen siendo también importantes y tienen un peso también relativamente fuerte en el análisis. Otro tipo de integración de políticas comerciales, ¿sí? Pensar en no solamente en la agricultura de un país, sino en la agricultura de la región. Es decir, una coordinación de políticas comerciales, una coordinación de políticas de fomento de la producción que nos permitiría tener una región mucho más fuerte con una participación excepcional en las cadenas de valor global. Con esto termino mi presentación. Lamento haberme pasado, me emocioné, me dan el micrófono y ya saben, me voy de largo. Así que por favor, Priscila, adelante. Intervención. Ahora daremos paso a Silvia Pesantes, que nos explicará un poco sobre nuestro programa internacional que tenemos, Dirección de Agronegocios. Silvia Pesantes es la directora de maestrías del SPY. Adelante, Silvia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por asistir a este webinar. A continuación voy a darles a conocer algunos detalles del Programa Internacional en Dirección de Agronegocios, que es el marco que contiene temas claves tan importantes como el que pudimos visualizar con Juan Manuel. Voy a proceder a compartir pantalla, si me permites, Juan Manuel. Claro que sí, en este ratito me salgo. Gracias. Listo. Okay, perfecto. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Sí, sí lo estamos viendo. Excelente. Perfecto. Bueno, para empezar, nuestro programa internacional en dirección de agronegocios nace como una respuesta a la necesidad de los sectores agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales de contar con jefes, con gerentes que ayuden a sus empresas a adaptarse y responder a los profundos cambios que demanda esta nueva realidad de mercado que nos estaba contando Juan Manuel. Por medio de una alianza estratégica con la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, nos hemos comprometido a desarrollar de manera conjunta un programa ejecutivo sin precedentes, que incorpora conceptos básicos de gestión, finanzas, tecnología, economía y sostenibilidad, el mismo que tiene por objeto dotar de herramientas prácticas que fomenten las habilidades de dirección en líderes y ejecutivos de alto nivel de empresas agrícolas y agroindustriales, a fin de que contribuyan con la mejora de la competitividad de los agronegocios ecuatorianos y su adaptación a estas nuevas condiciones globales. Nuestro programa está soportado en 5 pilares claves que recogen las herramientas básicas para gestionar cualquier tipo de agronegocio, desde aquellos que se dedican a la producción, pasando por la transformación y comercialización de alimentos, hasta aquellas empresas que proveen servicios o insumos para el sector agroindustrial. Estos pilares claves son gestión de recursos, gestión de producto, direccionamiento estratégico, perspectiva global y, por supuesto, sostenibilidad. Cada uno de estos pilares posee módulos de aprendizaje orientados al desarrollo de competencias específicas que permiten reforzar las habilidades de gestión de nuestros participantes. En el primer pilar de gestión de recursos, que ustedes pueden ver aquí marcado con verde, tenemos el módulo denominado Finanzas y Control de Gestión para Agronegocios. Por medio de este módulo, los estudiantes obtendrán los fundamentos que les ayudarán a entender cómo crean valor las decisiones de inversión, establecer cuáles son los fondos de capital que necesita su negocio y cómo obtenerlos. De igual manera, entenderán la forma correcta de administrar el flujo de efectivo y el capital de trabajo.
En el módulo de Business Analytics, que es el módulo número 2, los estudiantes recibirán herramientas para el análisis de datos aplicables a múltiples situaciones de negocios, las mismas que los ayudarán en el proceso gerencial tan importante como es el de la toma de decisiones. Nuestro siguiente pilar es el pilar de gestión de producto. Este pilar incluye el módulo de marketing en agronegocios e internacionalización de productos, el mismo que orienta a los asistentes hacia la comprensión del papel que desempeña el mercadeo en la cadena de valor y su relación con la producción, el procesamiento y la comercialización de productos o servicios acorde a las exigencias de un mercado tan competitivo y globalizado como el que tenemos hoy en día. De igual manera, encontramos en este pilar el módulo de emprendimiento e innovación, en el cual con un enfoque 100% práctico se guía al estudiante en el uso de herramientas ágiles que facilitan la identificación de una propuesta de valor convincente, así como los elementos claves que deben ser considerados para la construcción de modelos de agronegocios innovadores. Nuestro tercer pilar, que ustedes ven aquí de verde, direccionamiento estratégico, se compone del módulo de competitividad y estrategia agroempresarial, el cual tiene por objetivo analizar las estrategias de las empresas, la vitalidad de los clústeres, la calidad del entorno empresarial en el que tiene lugar la competencia. En este pilar también encontramos el módulo de habilidades gerenciales, el cual está orientado a reforzar el liderazgo por medio de la identificación y el desarrollo de aquellas habilidades personales y directivas que son clave para un adecuado manejo de las relaciones interpersonales. Nuestro cuarto pilar, llamado Perspectiva Global, está compuesto por el módulo de Entorno Global y Comercio Internacional, en el cual se analizará el impacto del entorno económico, político, social y cultural en el desarrollo empresarial del país. De igual manera, en este módulo se evalúan las distintas estrategias que tienen las empresas para acceder a los distintos mercados internacionales. Nuestro quinto pilar está dedicado a la sostenibilidad. Lo conforma el módulo de cadenas de suministro sostenibles y encadenamientos productivos. En este módulo se estudian los fundamentos y herramientas necesarias para una gestión eficiente de los procesos a lo largo de la cadena de suministro de un agronegocio, para lograr impactos positivos en los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los módulos de nuestros programas tienen un enfoque 100% gerencial. La metodología que usamos es centrada en el participante y comprende el uso de estudio de casos, simulaciones, talleres, trabajos en equipo, clases magistrales, entre otros. Contamos con un sistema de gestión de aprendizaje intuitivo y amigable que orientará y facilitará el cumplimiento de las asignaciones a lo largo de todo nuestro programa. Nuestro claustro docente está conformado por profesores nacionales e internacionales con amplia experiencia, tanto en docencia, investigación y también con experiencia profesional. Como planta docente proveniente de Zamorano, ustedes ven en pantalla a algunos de nuestros docentes: Raúl Soto, Julio Rendón, Martín Leal, Alex Godoy, Luis Sandoval y Marvin Calix. Por parte de SPAE, contaremos con los profesores Adriana Maya, Juan Manuel Domínguez, Francisco Alemán, Jorge Rodríguez y quien les habla, Silvia Pesantes, a cargo de la dirección académica del programa. Como detalles finales, me queda comentarles que el Programa Internacional en Dirección de Agronegocios tiene una modalidad online, con algunas sesiones que se pueden programar en formato híbrido a fin de también fomentar el networking entre nuestros participantes. La fecha de inauguración es el sábado 22 de octubre. Los horarios de clases son en formato ejecutivo los días martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 8 a 12 del día. Únicamente se dictan clases 2 semanas por mes. La duración total del programa es de 152 horas académicas. Una vez finalizado el curso, los asistentes recibirán un certificado digital de aprobación avalado tanto por SPAE como por Zamorano. Más información del programa tenemos a Priscila y a nuestro personal del área comercial que con gusto los puede atender. Quiero finalizar mi intervención haciéndoles a todos una cordial invitación para que se atrevan a transformar lo tradicional, reforzando sus habilidades de management y de toma de decisiones para llevar a sus agronegocios o a sus agroemprendimientos a un nivel superior. Cualquier pregunta, dudas o comentarios, estamos a las órdenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Silvia, por tu intervención.
A continuación haremos una ronda de preguntas que si tienen alguna inquietud sobre el programa o la intervención de Juan Manuel, por favor pueden escribir en el cuadro de Q&A que se encuentra en la parte de abajo. Tenemos una pregunta en este momento que era para Juan Manuel. Dice, ¿tendrá América un desarrollo agrícola en algún momento? ¿Y a qué paso será? Bueno, es una pregunta, creo que, vamos, que ha tenido en el ambiente bastante tiempo, ¿no? Es decir, de alguna forma, muchos de los países de América Latina han tratado de decir, bueno, tenemos que comenzar a desarrollar otros sectores diferentes a aquellos que sean extractivistas. Recordemos que se considera la agricultura uno de estos sectores, la terminología extractivista, y tendríamos que tratar de desarrollar otros sectores de manufactura, de servicios, pero ustedes observaron el peso que nosotros tenemos en las cadenas globales. El sector agrícola sigue siendo el sector más importante en la exportación y en la contribución de esas cadenas globales en América Latina. Es decir, el motor de crecimiento económico de muchas de estas economías sigue siendo y será la agricultura. Por lo tanto, las políticas gubernamentales deberían estar en función de consolidar el desarrollo de estos sectores. ¿Cuál es la clave para desarrollar estos sectores? Lo que siempre digo en mis clases, y lo menciono con cifras, en este momento no las voy a mostrar, pero es inversión en investigación, desarrollo e innovación agrícola. Esa es la clave para la senda del desarrollo económico de nuestras economías. La regionalización, el tema de regionalización que lo planteé, mira a América Latina como el proveedor más cercano, el más cercano de algunas economías. Entre ellas, sabemos que el principal consumidor del mundo es Estados Unidos, pero también existen otras economías cercanas que también miran a América Latina como el gran proveedor de los alimentos por las ventajas en diferentes aspectos que tiene nuestra región. Es decir, esa es la forma como yo podría de alguna manera responder a la pregunta planteada, pero sí me queda también el sabor agridulce de que a pesar de esta respuesta sigue siendo que la pregunta ha tenido una vigencia histórica, la respuesta también. Es decir, y claro, de pronto tenemos ese sabor agridulce de que los gobiernos usualmente no invierten en aquello que es crucial y clave para el desarrollo de la agricultura. Entonces esa es la parte no tan dulce de la respuesta, ¿no? Porque si nosotros vemos históricamente, los gobiernos no han atendido en la medida de los desafíos que corresponden en este sector. No sé si quedó claro si mi respuesta ha sido de utilidad, pero en todo caso, un poco haciendo el resumen, sí, la agricultura es el motor de desarrollo económico y las políticas gubernamentales deberían de apoyar la consolidación y la profundización de este crecimiento de este sector tan importante en la economía. Muchas gracias, Juan Manuel. Tenemos otra pregunta. En América Latina está siendo dominada por gobiernos de izquierda. ¿Cómo puede afectar eso la globalización del sector agrícola? Time out. Bueno, es precisamente el primer factor geopolítico, ¿sí? Ustedes pueden observar cómo existe una reorientación de muchos gobiernos, de muchas economías que tienen gobiernos de izquierda. Miren, independientemente si uno es de izquierda o de derecha, que en América Latina es más discutible, es más difícil, es más ambiguo identificar estos movimientos políticos, lo que sí nosotros podemos saber es que cada vez que tenemos un gobierno que en principio se ha autodenominado de izquierda, pues sabemos que van a venir reformas y van a venir políticas proteccionistas, ¿verdad? Van a tratar de dar prioridad efectivamente a lo más local, a lo nacional, y por lo tanto esto está contribuyendo a este nuevo paradigma de la regionalización. No lo mencioné en la presentación, pero si ustedes comienzan a buscar en el internet, comienzan a buscar lecturas, comienzan a buscar artículos científicos, se van a dar cuenta que si ustedes identifican ciertos gobiernos en el tinte de izquierda o en el tinte de derecha, ustedes van a encontrar que el término del nuevo paradigma de la regionalización es reforzado.
¿ok? Cuando nosotros estamos ante la presencia de un gobiernos o gobiernos de izquierda. Muchísimas gracias. Finalmente tenemos última pregunta para Silvia. Nos comentan qué costo tiene el programa. Bueno, el programa internacional en dirección de agronegocios tiene un costo de $3.500. Tenemos planes de financiamiento y así como descuentos por pronto pago, descuentos grupales que pues pueden profundizar nuestro equipo comercial. Muchísimas gracias. Bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad, les agradecemos a cada uno de ustedes por haber asistido a este webinar. Y si están interesados más sobre nuestros programas o sobre nuestros temas, por favor no duden en escribirnos o cualquier inquietud puede contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que tenemos como en Twitter, LinkedIn, Facebook como SPY, Escuela de Negocios del SPOL. Buenas noches a cada uno de ustedes y les esperamos para una próxima ocasión.